Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, nos sumergimos en un dolor que es, ante todo, individual y único. Cada persona vive el duelo a su manera. La experiencia del duelo es profundamente individual y personal. No hay una única forma correcta de vivirlo. Influenciados, pues, por las experiencias de cada uno, por sus creencias y por la profundidad de los vínculos. Pero más allá de esta dimensión individual, hoy, lunes 18 de noviembre, me gustaría invitaros a reflexionar sobre un aspecto más profundo y trascendental del duelo, que va más allá del simple dolor y que nos abra la mente a la posibilidad de comprender nuestra existencia desde una perspectiva espiritual. El duelo es una experiencia tan única como cada persona que lo vive. No hay dos duelos que sean iguales porque no hay dos relaciones que sean iguales ni dos corazones que amen de la misma forma. Cada ser humano enfrenta la ausencia de los que quiere, de los que ama a su manera, guiado por esas experiencias, por esas creencias, por su propia historia en definitiva. Para algunos el duelo puede convertirse en un largo camino de soledad y tristeza. Para otros puede ser una oportunidad para encontrar significado y comprensión en medio de todo ese dolor que la pérdida te lleva a sentir. Pero a pesar de que el duelo es una experiencia profundamente individual, también es una experiencia universal, porque todos, en algún momento de nuestra vida, nos enfrentamos a la pérdida y al dolor que ésta conlleva. Y es precisamente esta universalidad del duelo la que nos lleva o conduce a reflexionar sobre algo más allá de nuestra experiencia personal y que tiene que ver con la posibilidad de que más allá del sufrimiento haya una verdad profunda que todos podemos reconocer. Y hoy precisamente quiero hablaros de algo más que va más allá de la superación del duelo, más allá de las etapas que tantos libros nos han enseñado a identificar y que ya todos conocemos: la sorpresa, la negación, la rabia, la tristeza o la depresión, la resignación y la aceptación. Me gustaría que juntos exploráramos la idea de que el duelo puede ser una puerta o una entrada hacia una comprensión más profunda de nuestra realidad espiritual. Porque aunque cada uno viva el duelo desde su propia perspectiva, en el corazón de esta experiencia podemos encontrar algo común: la certeza de que la vida no termina con la muerte, la certeza de que hay algo en nosotros que no muere. No se trata simplemente de una creencia o de un consuelo que nos repetimos para sentirnos mejor, sino de una intuición, una evidencia además que muchos han experimentado de forma personal y tengo que reconocer que me incluyo entre ellas sin pretender ir de nada, pero tampoco a estas alturas voy a negar mis propias experiencias y vivencias personales que darían, la verdad, para otro podcast. Cuando llegas a esa clase de certeza que te evidencia que la esencia, nuestra alma, tu alma, trasciende la muerte. Una certeza que te permite transformar el dolor de la pérdida en un camino hacia el entendimiento espiritual, no para negar el sufrimiento o para pretender que el duelo sea fácil, sino para encontrar un sentido más profundo que nos permita avanzar con paz, con tranquilidad, frente a lo que sentimos, frente a aquello que llamamos pérdida. En última instancia, el duelo en realidad nos invita a una reflexión más profunda. ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Somos simplemente cuerpos que eventualmente dejarán de existir? ¿O somos algo más, algo que trasciende la materia y que no está limitado por el tiempo? Cuando reconocemos que nuestra verdadera esencia es inmortal, el duelo se convierte en un camino hacia la paz, hacia la comprensión. El dolor no desaparece, por supuesto, pero cambia de forma. Ya no es una barrera que nos impide avanzar, sino un portal que nos abre a una mayor comprensión de nosotros mismos y de la realidad espiritual. Y aquí quiero subrayar que no estoy hablando de creencias ciegas ni de dogmas religiosos. Hablo de pruebas y evidencias basadas en experiencias directas que muchas personas han tenido a lo largo de la historia. Estas experiencias cumbre, místicas y espirituales que algunos han alcanzado en momentos de profunda meditación, de introspección o revelación,
y que yo mismo expliqué en El silencio del gallo, nos demuestran que la inmortalidad del alma no es solo una cuestión de fe, sino una realidad que puede experimentarse de forma tangible. Experiencias que, aunque difíciles de describir en palabras, a mí misma me ha costado muchísimo poder hablar de esto, son tan reales como cualquier evidencia empírica, y cuando las has vivido ya no se necesitan pruebas externas para convencerse o para convencerte de la continuidad de la existencia más allá de la vida física. Se sabe por intuición directa que la muerte no es un final, sino una transición hacia una realidad más profunda y más significativa. Aún así, quiero subrayar que aceptar la inmortalidad, aunque sea desde la certeza, no es una solución para lidiar con la ausencia, porque puede parecer que la certeza de la inmortalidad del alma debería ser un consuelo absoluto. Puede parecer. Pero la realidad es que el corazón tiene su propio lenguaje, porque más allá de cualquier certeza espiritual, extrañar a alguien que amabas profundamente es una experiencia que trasciende cualquier comprensión racional o metafísica. No importa cuán seguro estés de que su alma continúa su camino en otro lugar, lo que verdaderamente duele es que ya no está aquí contigo. Me pasa a mí misma, en mi propio proceso de duelo que estoy viviendo en la actualidad. ¿Entiendes en lo más profundo de tu ser que la muerte es una transición, es solo una transición, y que la esencia de tu ser querido sigue viva en algún otro plano? Pero eso no quita el hecho de que quisieras que estuviera aquí contigo ahora mismo, no en un lugar espiritual elevado, no en un plano inalcanzable, sino en tu día a día a tu lado, compartiendo todos esos momentos cotidianos que tanto significaban para mí, para vosotros. Es absolutamente válido sentir esa mezcla de emociones. Por un lado puedes tener la certeza de que su alma es inmortal, pero por otro te encuentras deseando desesperadamente su presencia física. Quieres, porque me pasa a mí, quieres su risa, su mano, su voz al final del día. Incluso quieres hasta los momentos de desencuentros. Quieres más tiempo juntos, más momentos que no llegarán, que nunca llegarán. Y está bien sentir eso. Aunque el amor no se conforma fácilmente con la distancia espiritual, el corazón no sigue siempre las mismas reglas que la mente sigue, ¿no? Y que, aunque puedas aceptar la idea de la continuidad de la existencia, no significa que deje de dolerte su ausencia. Nos podemos permitir extrañarlo sin culparnos por ello. No necesitamos estar en paz todo el tiempo, ni aceptar con serenidad la realidad espiritual. Está bien, pero ese anhelo, ese deseo de tenerlo de vuelta a tu lado, forma parte también del mismo proceso. Es un testimonio, pues, de esa conexión, de ese amor, de esa conexión profunda que hemos compartido, que compartíamos. Así que, si hoy te duele, si hoy simplemente lo quieres aquí, aunque sepas que está en un lugar mejor, está bien. No tienes que negarte a sentir ese deseo, porque el amor no se limita a lo que sabemos o creemos. El amor se expresa también en esos momentos de anhelo, en la tristeza que surge cuando extrañas a alguien que fue una parte tan importante de tu vida, y nos permitimos sentir esa falta, ese vacío, porque a veces lo más auténtico que podemos hacer es reconocer precisamente que, aunque entendamos la eternidad del alma, lo que más necesitamos ahora es a esa persona aquí con nosotros, y en ese reconocimiento también hay belleza, porque refleja la profundidad de la unión, la profundidad del amor que aún vive en nosotros. El duelo no es lineal, no es algo lineal. Habrá días mejores y días peores. Es normal que sintamos tristeza, rabia, confusión o incluso alivio en algunos momentos. Es mejor no reprimir esos sentimientos ni tampoco acelerar la recuperación. Tenemos que validar lo que sentimos y darnos permiso para experimentar todas esas emociones de una forma natural. Darnos este permiso es esencial. No tenemos que superarlo como si fuera una meta. No es una meta la superación. Y puede ser útil verlo como un proceso de integración en tu vida. No se trata tanto de superar. Cuando decimos no ha superado el duelo, no se trata de superar el duelo, sino aprender a vivir con él y darle un lugar en tu corazón sin que
te consuma por completo. Y aquí es donde yo me permito hablar de mi propia experiencia. Por un lado, la certeza de la inmortalidad, la certeza de que nuestra existencia es finita y temporal, y por otro está tu continuidad en este mundo finito y temporal. Y ahí es donde me aplico lo mismo que facilito en consulta en base a lo que siempre comento en todos los podcasts, la importancia de esos moldes mentales, esos moldes que nos permiten ajustar, optimizar e implicarnos, porque sé que es mi propio pensamiento el que al final me permitirá adaptarme a la nueva realidad. Y de alguna manera quiero compartirlo con vosotros por si os puede resultar útil, porque a mí me ha resultado útil. Esa capacidad de ajuste, de optimización, esa implicación vital como moldes mentales pueden ser herramientas valiosas para ayudarte a comprender, procesar y transformar tu experiencia de duelo. Podemos reestructurar nuestro enfoque hacia el dolor y el proceso de adaptación ante una pérdida. Podemos reestructurarlo. Ese enfoque podemos darle otra mirada. El ajuste implica adaptarse a la nueva realidad tras la pérdida. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad tras la pérdida. En el duelo esto significa reconocer que las cosas han cambiado y aceptar que la vida ya no será la misma, porque no será la misma. El ajuste no implica olvidar o superar la pérdida, sino encontrar formas de reorganizar nuestra vida alrededor, ¿no?, de lo que has perdido. Tenemos que reorganizarnos. Yo me permito sentir y procesar mi dolor, no lo niego ni lo reprimo. Acepto la realidad de la pérdida, por difícil que sea, y poco a poco voy reconstruyendo mi vida. El ajuste es un proceso gradual que puede implicar nuevos hábitos, nuevas rutinas y formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Y también ajusto desde el punto de vista espiritual, no lo voy a negar. O sea, ajusto también desde el punto de vista espiritual, teniendo presente la impermanencia de la vida, recordando que esta existencia es pasajera y que todos sin excepción, enfrentaremos pérdidas. Comprendo que nada en la vida es permanente y eso me permite soltar el apego que nos causa tanto sufrimiento, y no significa que el dolor desaparezca, sino que puedo aceptar la naturaleza transitoria de la vida y con ello el ciclo de nacimiento, pérdida, muerte, renacimiento y todos esos ciclos, ¿no? Y reconozco que no estoy sola en mi sufrimiento, porque todos los seres humanos compartiremos esta experiencia en algún momento de dolor. Y de alguna manera te sientes conectada con los demás, no en plan mal de mucho, consuelo de tontos, para nada. Es una conexión que te lleva a sentir solidaridad y compasión, cuando entiendes que el sufrimiento es una experiencia universal, cuando reconoces la fragilidad de la vida. Y entonces eso te permite vivir de una manera más consciente y presente, aceptando lo que no puedes cambiar y enfocándote en lo que está bajo nuestro control, que son mis percepciones y mis respuestas. Y ahora hablando de la optimización, ¿cómo optimizamos? ¿Podemos optimizar en un intento por encontrar maneras de mejorar determinados aspectos en medio de la adversidad? Pues sí, podemos optimizar, podemos encontrar esos momentos de alegría, de significado, de propósito, sobre todo de propósito. En mi caso, especialmente de propósito. De alguna manera, mira, pues afianzo mi compromiso con la psicología, con el cambio social que siempre, me ha despertado un especial interés en mí. Siempre digo que soy una psicóloga vocacional y expando mi visión hacia lo que puedo hacer, ¿no? Cómo transformar la psicología, cómo potenciar el autoconocimiento, cómo normalizar los chequeos psicológicos, y me implico. A la vez que me implico también en otras actividades que me importan profundamente y que tienen que ver, pues en este caso, con la pérdida de mi pareja, con Iñaki, hacer que su obra se muestre, se exponga y llegue a casas bonitas como él quería. El duelo al final puede convertirse en un catalizador para tu propia evolución personal y para una vida incluso más auténtica. Y remarcando una vez más en lo espiritual, ajustar implica aceptar la pérdida y la realidad del dolor, pero también reconociendo que esta vida es transitoria. Reconozco que esta vida es transitoria, porque la espiritualidad nos recuerda que aunque el cuerpo físico tiene un límite, la esencia de quienes somos trasciende el tiempo. Y aunque ya no están físicamente, aquellos que amamos no se han ido por completo, siguen presentes en una forma más allá de lo tangible.
Y al optimizar, conecto con la certeza de que nuestras acciones en esta vida tienen un impacto que trasciende. Y finalmente, cuando me implico, al implicarme, reconozco también que la muerte no es el final, sino que es un paso hacia otra forma de existencia y me acerco a la eternidad que habita y sé que habita en cada uno de nosotros. Al ajustarnos, al ajustar, al optimizar y al comprometernos, vitalmente nos alineamos con una comprensión más elevada de nuestra existencia, una que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que nunca, nunca estamos verdaderamente separados de aquellos que amamos. Y así llegamos al final de este podcast de hoy. Recuerda que aunque la vida está llena de pérdidas aparentes, también está llena de conexiones eternas que trascienden el tiempo y el espacio. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.